tal, Emilia? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Estamos en una edición más de Perú de miércoles con mi compañera Lea Sacilía, así. Lea. Me cambió la arroba, todo en Twitter, nada, no cala. Lea Sacilía, Jorge Martínez. Tenemos hoy un invitado especial, periodista y amigo, Paco Flores, que está con nosotros. Paco, ¿qué tal? ¿Cómo están, muchachos? Gracias. Paco viene a dar testimonio vivo de lo que es salir del tráfico de Miraflores y cruzar la ciudad. Sí, qué horrible. Periodismo Lo vivencial peor es que no venía de Miraflores, venía un poquito más lejos. Y encima me tocó un señor taxista que manejaba muy bien, de manera muy responsable, pero venía pedaleando. Un taxista que pedaleaba. Pero Sí. es que manejar muy bien en Lima es una cosa técnicamente positiva, pero concretamente negativa, ¿no? Claro, porque todo el mundo se pasa de pendejo contigo y claro, todo el mundo te mete el carro, Está le defensivo. das pase a todo el mundo y nadie te da pase a Pero se ti. vuelve una ciudad muy violenta en realidad para el tema Es este que de sí, manejar. sí. ¿Tú manejas? Ya dejé de manejar. Porque Estresa no totalmente. soporto manejar. De Sí, hecho, es cierto. casi todo lo que hago durante el día es o a pie o en bicicleta. Y si Igual. me tengo que ir muy lejos, me voy en taxi. Chócate, O sea, todos igual. porque ya Sí. manejar en esta ciudad. Pero tú sí manejas el hielo submarino. Sí, pero de vez en cuando. El hielo submarino. Es un bochito de 75. ¿Ah? Sí, vamos a tener un proyecto con él. Oye, pero esos carros son recios. Sí, 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 claro. son claro, recios. claro. No, Igual y- se rompe el cable del acelerador y ahí nomás queda. No, se te rompe la culata y ese carro Sí, no lo arreglas sí. nunca Ya más. no lo arreglas más, pero Sí. Bueno. manejar en Lima es un caos, pero yo tengo una peor. Mire, señora está en el tráfico, señora está haciendo también cosas de chamba. Yo he estado viendo la sesión del Congreso de interpelación su del madre. ministro del Interior. No te envidio. Tremendo. He sido la mártir de la democracia. Sí, sí. Realmente, mi conclusión así como inicial, somera, es una pantomima, ¿no? Yo creo que fue invitado el ministro del Interior para una especie de homenaje, ¿no? Todas las preguntas fueron bastante como para que se luzca. Llevó como 25, casi como el discurso de Dina, Ya. de cifras, datos, grupos que ha creado grupos, mesas multisectoriales y demás, y un montón de cifras, ¿no? Y al final puso un video. Yo solo voy a decir del señor Santibáñez que ha estado 4 meses en el cargo, ¿ya? Y el jueves pasado tuvo el cuajo de decir que le dieran 2 meses más y si no, daba un paso al costado. Dime tú, ¿en qué chamba te dan 6 meses de plazo para que cumplas con tu obligación? Claro, claro. Y mientras él De hecho- hablaba, había un asesinato en el Alguacil. Exacto. Y de Mientras hecho, él ¿y hablaba. en qué chamba, cuando no cumples las metas o en fin lo que tengas que cumplir, te dan la oportunidad, te siguen dando, y te sigues Exacto. quedando, O sea, y como si no pasara nada, ¿no? y lo más alarmante es que Terrible. entre el 2021 y el 2024 hemos tenido 13 ministros del Interior. ¿De qué manera se puede crear una política pública transversal y No. Justo resolutiva al problema de la inseguridad si tienes tal cantidad de ministros y tienes un ministerio que... Hablábamos con Lía precisamente de eso en nuestro video en TikTok previo al canal de YouTube, sobre eso precisamente, ¿no? Cuando se ha hablado de reformas policiales, muchas veces son puros fuegos artificiales. Nunca hay una reforma planteada realmente que vaya a la estructura de la propia institución, ¿no? Que Y ahora ya lamentablemente ni se habla de la reforma penetrada, policial. Pero lo que pasa es que hablar de una reforma policial en el estado en el que está la Policía Nacional actual es sumamente complicado. O sea, Utópico. claro, porque tienes que pisar tantos callos, tienes que meterte contra Garras. tantos intereses, ya no son exactos, o sea, tienes que meterte contra tantos intereses y hay tanto interesado además en que la cosa no mejore, Claro. por lo que acabamos de ver además ayer nomás, el Ministerio Público ha intervenido en la región policial sur, han detenido preliminarmente a 10 policías que están involucrados en crear falsos operativos Claro. para cañar gente. Y te para- sembraban pistola, te sembraban droga, todo. Para luego pedirle a estas personas plata o para luego pedir o justificar ante sus jefes que detenían efectivamente como las cuotas, ¿no? Las Claro. cuotas de papeletas, lo mismo, ¿no? Exacto. Pero deteniendo gente y no solo es el horror contra los derechos básicos de una persona que te detengan injustificadamente, la mancha que te dejan ante la sociedad, a tu trabajo. Mira, el hecho de que aparezcas un minuto nada más en cualquier noticiero de señal abierta, enmarrocado o Claro. tirado en el suelo, cara en el polvo, con un policía poniéndote la rodilla en la espalda, te jodiste. Porque esa imagen en las redes sociales no va a volver a salir nunca. ¿Me Efectivamente. entiendes? Y así seas inocente, ya quedó. ¿Me entiendes? O sea, es una cosa bien Y seria. ahora, y lo peor de todo es que se promueve esta ley para que la policía esté a cargo de la investigación preliminar, que es el inicio de una investigación. Y eso es a lo que yo iba. O sea, esa Básicamente gente... te pueden acusar de cualquier cosa. Eso, o sea, esa gente que te siembra droga, te mete armas, te extorsiona para no llevarte a la comisaría y para no... O sea, esa es la policía que te va a investigar según el Congreso de la República. O sea,
hemos retrocedido 80 años para volver a esa vaina. Ese que te pide coima para no ponerte la papeleta, ese que no te quiere recibir la denuncia de violencia familiar, ese que nunca tiene gasolina para llegar, o que te dice vaya usted a buscar su celular a las Malvinas, ¿no? Quería traer a colación otro caso justo en la misma línea, la pesadilla del peruano que pasó semanas en la cárcel de su país después de que Estados Unidos lo acusara por error de pedofilia y amenazas de bomba. ¿Y qué pasa? Este señor, muy aparte de lo que pasó en Estados Unidos, fue presentado aquí en Perú y todos los jefes policiales, sin hacer una mínima verificación y siendo un presunto, tiraron su imagen al mundo de pedófilo en este país. Y el señor ha denunciado, por supuesto, pero nada le va a quitar la mancha que le hicieron y el horror que tuvo que vivir. Pero ahora, ahí hay que hacer un mea culpa, ¿no? Porque, digamos, como periodistas, los tres que hemos estado en la cancha por largo rato, y sobre todo los que hemos sido lechuceros, ¿no? Hemos cubierto siempre intervenciones policiales y digamos que parte de la práctica habitual del periodismo era la paseadita del detenido, claro, ¿no? Entonces, que está prohibido en realidad. Que de hecho está prohibido porque atenta contra los derechos fundamentales de una persona, pero que como periodistas hemos normalizado, hemos promovido por muchos años y, bueno, yo ya no estoy en la calle hace mucho, pero no sé si esa costumbre seguirá. Lo que pasa es que hubo una sentencia del TC hablando de que estaban prohibidas las presentaciones, porque yo sé que todos estamos exaltados, hartos de los delincuentes y que emergen los peores sentimientos en esas circunstancias y, como se dice, la sed de venganza, ¿no? Pero el Estado tiene que procurar el bienestar de los ciudadanos y esas personas son presuntos delincuentes. Claro, ¿no? porque Entonces, eres inocente que se demuestra. Claro, o a menos que lo agarres en flagrancia, porque claro, ya es una cuestión totalmente distinta. Exacto. Y en esos casos lo que el TC dijo es que no se podía presentar a los delincuentes de esa manera porque iba también en contra de su presunción de inocencia, ¿no? Eso por un lado. Y sí es cierto en el tema de la práctica periodística, y agrego algo más. Por mucho tiempo hemos estado acostumbrados a trabajar muy de la mano con la policía, dando, por cierto, a veces en demasía, la información que la policía te da. Y hay un caso que también quería mencionar. ¿Se acuerdan la discoteca en Los Olivos en pandemia? Claro. Todos los medios rebotamos esa información y luego salió el video famoso donde se veía que era el policía el que cerraba la puerta. Entonces también es importante y cada vez más con el múltiple acceso a información que tenemos, ya no es como antes que dependías de lo que te decían, no tenías muchos medios como contrastar, que contrastemos el parte de la también. séptima región a la mañana, ¿no? Claro, ¿no? El videito de la cámara de seguridad, ¿no? Y además es muy gracioso porque, volviendo un poquito a lo anterior, ¿no? Esta misma policía que ha sido intervenida en Lima Sur es la que sacó ese videito en TikTok con la música del Padrino. Hablamos de eso, qué terrible, o sea, qué pero increíble. de repente en el juicio le ayuda como confesión sincera, ¿no? Pero yo entiendo, o sea, sinceramente estas personas no se detuvieron medio segundo a analizar o utilizar el sentido común y decir, oye, loco, discúlpame, ¿tú crees que sería conveniente poner la canción de Michael Corleone? Yo entiendo que de repente incluso no hayan visto la película, porque no les gusta. Pues, o sea, no les gusta el cine, claro, música de mafia y les digo. No, pero hasta aún eso, ¿no? ¿Cómo querés música de mafia siendo... Claro, pues, o sea, pero además es lo caso porque esa vaina tuvo que haber pasado por, como mínimo, 5 ojos. Claro, siendo la policía en todo caso una función vertical, y como tú dices, ¿no? Pasa por una serie de filtros. Y además, el área de comunicaciones, quisiera pensar yo que en el Ministerio de Interior, aunque cada vez lo dudo más, está a cargo de comunicadores, ¿no? Que por lo menos tienen que haber visto la película o un tráiler de la película y saber de qué se trata esa vaina, ¿no? A mí a veces me pasa, porque uno no conoce todo de todos los temas, que veo algo, escucho algo, esto me suena, y entonces tú buscas, ¿no? Claro. Porque ahora tenemos esta maravilla que tú buscas y pones la musiquita. Existen. Oye, es increíble que haya pasado eso, ¿no? Sí. Yo me imagino algo, ¿no? Yo pensé que era... a propósito, no, yo pensé que era joda, porque a mí me lo pasaron el sábado, y yo dije, no, le han yo trucado, lo vi también, le han trucado el audio, dije, no, le han trucado el audio, pero después lo vi en el propio TikTok de la policía, a los 10 minutos lo borraron, claro, porque... Ahora, yo me imagino, o sea, esto, como tú dices, pasa por una serie de filtros, hasta las esferas más altas. O sea, yo imagino un general de la policía, no sé, en fin, el que está encargado, ve esta cuestión y le habrán dicho, Oye, no quedó sé, paja. Hay que pagar el beneficio de la duda Ay, qué a la paja gente de quedó. comunicaciones, del Ministerio del Interior, no sé. Sí. Bueno, General, disculpe usted, ¿sabe qué? Yo considero como comunicador que no debería salir ese video, con esa música por lo menos. ¿Y qué habría Claro. hecho? No, adelante, que salga.
Claro, hay un sin duda ni estilo- murmuraciones. ¿no? Pero hay un estilo Qué terrible. de las redes de la policía desde hace un tiempo, así como bien ¿Lúdico? tratando de entrar en los trending, ¿no? Que linda con lo ridículo, con lo farsesco. Claro, no habían llegado, creo, a un extremo como este, pero hace tiempo que están en una onda como que quieren ser graciosos, ¿no? Lo que pasa es que Quieren ser graciosos. ahí precisamente ya entramos a un tema de comunicación que es bien serio, ¿no? No sé si se han dado cuenta en los últimos tiempos, las oficinas de comunicaciones de las entidades públicas no están haciendo precisamente su trabajo, ¿no? Porque las redes sociales las están usando, por ejemplo, para defender de casos personalísimos a las autoridades, el propio ministro del Interior, pero también la presidenta de la República. La semana pasada, cuando se cuestionó su ausencia el día del paro por un presunto tratamiento estético, ¿no? El tuit de la presidencia de la República salió a defender a la presidenta Y eso no debería... pasaba, normalmente, o Exacto. sea, cada presidente, por lo menos en los últimos 10, 15 años, tenía su cuenta de Twitter, 10 años, tenía Exacto. su cuenta de Twitter, ¿no? O sea, Sí, Claro. comentaba alguna decisión, en fin, cualquier cosa, ¿no? o retuiteaba, Presidencia si quieres, ¿no? institucional. sí. Claro. Nada Sí, más. claro, es institucional. Se ha perdido la institucionalidad de la comunicación en las instituciones públicas, porque además te das cuenta que hay una deficiencia en la calidad de Más comunicación. que difícil, creo que es una degradación Sí. de las instituciones en general. Yo trataba de ser un poquito amable. No, viejo, acá somos insurrectos, viejo. Quería ser- Políticamente insurrectos. quería poder... Pero hay la otra parte, y que a mí me sorprendió, por ejemplo, en una institución como el Ministerio Público, que solía ser como mucho más Institucional. formal, institucional, ¿no? Que empezaron a sacar también unos videitos burlándose y muy indistinto de quién es el detenido, de los detenidos de pijama, ¿no? Y con unas animaciones como de que perseguían a un Mickey Mouse. ¡Hala! Ese no me vale. Y yo digo, o sea, tú eres el Ministerio Público, persigues el delito sin duda, pero no es tu rol, como podría ser de un medio de comunicación un poco que quiere ser juguetón, socarrón, qué sé yo, burlarte del detenido y humillarlo, ¿no? Finalmente, ¿no? En las redes institucionales del Ministerio Público, no solamente como la publicación de se allanó la casa o se detuvo a tal persona, que por cierto también son solamente sospechosos y no sentenciados, sino hacer un video con música burlesca al respecto. Bueno, hablando de eso de la música burlesca y estos videos aparentemente juguetones, hay un meme conocido que corre siempre en las redes sobre esa persona que está en la cola y dice, oye, esta es la cola, y dice, no, este es el hombro, la cola está por aquí. Claro. La vez pasada, no sé si ustedes vieron un video de la policía, si mal no recuerdo, con las mismas características. ¿En serio? Sí. Porque ese trend es un poco maledito, ¿ah? O sea, como para que lo use una institución, No conozco es ese bien... Sí. Es así como de doble sentido. Sí, Doble sentido. no, pero además, ya bueno, o sea, finalmente termina tocándole el poto a la persona que está ahí atrás, porque O le sea, dice lo de la no cola. llegaron entonces- hasta ese nivel. Claro, pero digamos que un poco ya entiendo. sabe la frasean gente. Claro. Los trends son un lenguaje en el que todo el mundo ya sabe cuál es el desenlace. Ujú. Entonces, cuando tú haces un trend, de repente tu onda no es tan explícita, pero tú lo haces y Y el ya interlocutor sabe cuál es el Exacto. fondo de ese trend, ¿no? Entonces, eso también creo que es relevante mencionarlo. Bueno, quería contarles unas pepitas de las participaciones de los congresistas en la presentación del ministro del Interior. El congresista Alejandro Soto, que nadie sabe cómo fue presidente del Congreso, ¿no? El Bueno, congresista sí Soto, sabemos, En ¿no? realidad sí sabemos. En realidad sí sabemos. En verdad sí sabemos. Pero preferimos callar. preferimos... Preferimos pasar adelante al comentario. Mejor. Pasemos al Callar siguiente no, callar comentario. nunca. El congresista Soto propone que dice que hay demasiada capacitación en la policía, que para qué los capacitan tanto, que les den armas y que salgan a enfrentar el crimen. El viejo Su este. análisis. El viejo este. Sí, porque... Terrible. ¿no? Oye, eso ya me suena mucho Mucho a vaso, ¿no? a lo que Trump dijo hace un par de días en un meeting. Dijo, yo propongo un día de violencia extrema. Como la Un película, solo- un La solo Purga. día. La purga, ¿han visto Exacto. La Purga? Lo ha dicho en Terrible. un discurso. Un solo día en que nos agarremos a balazos y nos cabemos a todos a balazos. Y lo ha dicho el candidato a una presidencia de la República. Expresidente. Y expresidente, además de... Lo que pasa es que antes estas cosas iban en una sección de personas raras, ¿no? De personajes Frikis. underground, frikis, ¿no? Que de pronto a veces salían en estas notas de color que le llamábamos en la tele, ¿no? Extraño, muy No, extraño. muy extraño. Pero ahora estas personas son personas que tienen acceso al poder Sí. y que toman decisiones en nombre de nosotros, Y ¿no? convencen a la mayoría o a multitudes bajo el concepto de las libertades, ¿no? El Sí. respeto a las libertades, que no son más que un avance, más bien, en
en la violación o la restricción de algunas libertades, ¿no? Un atropello de las libertades que deberíamos tener todos los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Terrible eso. Sí. Y bueno, tengo otros. ¿Qué más perlas? ¿Qué más perlas? Illich López. Illich López dice que no hay tiempo para la censura. No hay tiempo para sí, censura. No hay tiempo para más. Y que los delincuentes se van a reír si lo censuran al ministro, dice. Luego el congresista... Bueno, Grillo, varios que se ríen del ministro. Bueno, yo creo que los congresistas se están, perdón, los delincuentes se están riendo teniendo ese ministro. O sea, es como que, Sí. brother, ya. Y bueno, y lo otro es que el paro de transporte, por si hay algunas personas que estaban preocupadas, los transportistas han dicho oficialmente que no va a darse el paro el día de mañana, pero ha puesto como nueva condición, porque ya habían hablado del terrorismo urbano y de otras cuestiones que solicitaban, que se derogue la ley famosa anticrimen organizado, o mejor dicho, pro-crimen organizado que había dado el Congreso. ¿Qué han dicho los congresistas o el ministro sobre esa ley? Nada. O sea, pero a ver, nada. en su intervención, o sea, dentro del pliego interpelatorio no ha habido una sola pregunta sobre ese tema. No, porque recordemos que esa es una ley que el Congreso empuja y que el ministro le ha dado su buena... Entendemos, ¿no? Porque Claro. el Ejecutivo no ha puesto ningún pero al respecto. Más bien sí le preguntaron al ministro cuál era su opinión sobre la ley que le da facultades a la policía. Obviamente el ministro dijo que le encantaba, que estaba maravillado, que le parecía perfecto y que eran amigos por siempre. ¿Alguien le preguntó cuánto costó el chifa? No. Le preguntaron, ¿sabes qué le preguntaron? Y que me pareció también relevante, ¿quiénes habían sido sus asesorados, ¿no? ¿A qué personas él había defendido cuando era abogado hasta antes de ser ministro? Y él se amparó en el derecho profesional y no respondió a esta pregunta. Y como decíamos en el video que hicimos para TikTok con Lía, o sea, no tendría nada de malo el ejercicio profesional de un abogado que su especialización a través de los años de función, de ejercicio de su profesión, sea defender a policías. No tendría nada de malo finalmente. Pero el problema es que está promoviendo leyes exactamente, que van a beneficiar a aquellos que él defendía y a los que va a seguir defendiendo cuando deje de ser Estamos en un ministro. momento en que se debe defender la institucionalidad, ¿no? No, a las personas. es que yo creo que esto nos lleva a lo que hablábamos hace un rato, ¿no? El ministro Santibáñez está de más. O sea, es un tipo que no resiste más tiempo en el cargo que ocupa. Y desde hace rato. Por eso digo yo que me parece de un cinismo y un descaro total que este señor salga y diga, denme 2 mesecitos más. Brother, has estado 4 meses ya en el cargo. Y con serios cuestionamientos. Y con serios cuestionamientos, ¿no? Y siendo protagonista o digamos, relacionado a estos audios que domingo han ido saliendo. Claro, o sea... Por más que él niegue o diga que no, que son falsos, mira, en esto, inteligencia artificial, que Carlos Álvarez me pudo haber que ya es el colmo, ¿no? O sea, pero mira, en estos 4 meses, y corrígeme si me equivoco, porque yo la verdad es que estoy viendo mucha menos noticias, televisión ahora que antes, ¿no? O sea, me informo igual, pero por otros canales. Pero corrígeme si me equivoco, pero de verdad este pata, yo no le he escuchado ninguna declaración de su cartera en estos 4 meses. Solo le he escuchado declaraciones relacionadas a defenderse de las acusaciones que han salido a lo largo de estos 4 meses. O eventuales palabras que tienen que ver con hay que luchar contra la criminalidad, que vamos a hacer otro operativo más, donde hay un pelotón de policías que caminan por ahí y no saben los resultados de nada. Exacto, pero no hay nada. Y además, otra cosa que te señala la desconexión que tiene este régimen con el tema de la seguridad es que sale Adrián Sen el día jueves y dice, es que la gente no denuncia. O sea, para empezar, le estás echando la culpa a los ciudadanos de algo que es tu responsabilidad como Estado, proteger a tus ciudadanos, y decir, no, es que la gente no denuncia. Chochera, anda, mira, ¿por qué no denuncian, pues? Anda a una comisaría a intentar poner una denuncia, brother. O sea, en verdad, es un suplicio. En el Perú, ¿no? O sea, las víctimas tienen la responsabilidad. En vida es una responsabilidad que debería partir de la autoridad del Estado para poder proteger a los ciudadanos. Exacto. Y finalmente con eso tratan de jugarse, ¿no? La inoperancia y la ineficacia que pueden tener en su labor. Y también está la otra pata, que es que cuando tú denuncias, eso luego va a ir al sistema de justicia. Y el ministro se ha dedicado, su otra gran labor en este tiempo ha sido tirarse petardear al sistema de justicia, ¿no? El Ministerio Público es enemigo de nosotros, sobre todo a la Fiscalía, pero también le ha caído por ahí al Poder Judicial, que si los jueces esto y lo otro. Entonces, pero el Poder Judicial, digamos, el Poder Judicial está un poco más tranquilito después de que desafortunadamente el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, recibe una condecoración de la presidenta Boluarte, ¿no? Lo cual es absolutamente impertinente. Es terrible, ¿no? Estamos en un momento en realidad que
que, reitero otra vez, la institucionalidad está socavada, está degradada por este tipo de pelos y señales, ¿no? Ujú. Ese tipo de gestos que son totalmente impertinentes, por decirlo en Menos, términos bastante suaves, ¿no? claro. O el alcalde de Lima condecorando a la ex fiscal de la Nación en un momento en el que la Fiscalía también está investigando varios casos que Que lo involucran involucran a él, directamente. ¿no? O sea, y lo cual es una... Y pasan normalazo, o sea, y nadie eso- dice nada. Exacto, y es una falta grave, porque se supone que un magistrado o fiscal no puede recibir dádivas de una persona que está involucrada en un proceso. Exactamente. ¿No? Y bueno, y lo último respecto al alcalde de Lima, que está en Madrid, ¿no? Claro. Yo justo pregunté en redes sociales cuando empezó todo esto, es cierto que la responsabilidad ciudadana no es específicamente, o digamos, no la puede solucionar solo el alcalde de Lima, pero siempre el alcalde de Lima, dado que esta es la zona donde está ocurriendo la crisis mayor, eleva su voz, busca reunirse, propone cosas, pero no estaba, ¿no? No, yo creo estaba, que es que no está hace rato, ¿no? Yo creo que Rafael López Aliaga ya renunció de facto a la alcaldía de Lima, ¿no? Está Porque en su campaña el electoral. pata está en su campaña electoral, lo vemos más en provincias diciendo barrabasadas que atendiendo cosas de Lima, y la ahora verdad, está en Madrid. y ahora está en Madrid. No sé a quién le pidió licencias, si hay un documento de licencias, o sea, ¿dónde están los documentos oficiales que le han autorizado el viaje a Madrid? Juntarse con Juan Luis Cipriani, ¿no? Que dicho Una sea, imagen bien- ya, pero par de videos que han corrido acá está por la ahí. pregunta. ¿Por qué Juan Luis Cipriani no viene al Perú? ¿Cuál es la razón de su autoexilio? O de su exilio, no es un autoexilio. Bueno, de su tal vez el exilio. hermano de Juan Luis Cipriani, que trabaja en la Municipalidad de Lima y que es quien invitó a Rafael López Aliaga a Madrid, nos cuente, ¿no? ¿Por qué no viene, no? ¿Será cierto aquello que escribió Jaime Bailey? Wow, de acuerdo. Tiene me sus acuerdo de esa fuentes, columna. tiene sus fuentes sobre todo en el Opus Me de acuerdo, Jaime sí. Bailey. Digo, ¿no? Me acuerdo de esa Entonces, ahí hubo un junta en Madrid y lo concreto es que ustedes, ciudadanos limeños que están viendo este video, que lo van a ver después, ¿dónde está su alcalde? Yo creo que ya hay una resignación de que no hay alcalde. Sí. Entonces, ya nadie le pide nada, nadie O sea, le reclama nada porque asumen que no está. Yo he ido al centro de Lima hace poco y la verdad es que me da pena. A mí me gusta mucho el centro de Lima. Yo paseo por el centro, paseaba, Igual, o hermano, igual. solía pasear por el centro de Lima. Ahora tiene una Me iba a tomar atmósfera fotos. triste. Gris, No solo totalmente, triste, sino desordenada, Sí. caótica, con olor a cochina. pichi de caballo. O sea, no Sinceramente, lo, olor a pichi de caballo. sí, no lo sentía, no sentía. Faroles sin focos. ¿Y ya están las carrozas? No. No ha llegado la he visto, carroza. salvo las que La paran plaza de siempre. armas está cerrada todavía, Claro. hasta la última vez que yo fui. Pero lo bueno, no sé si se acuerdan, es que sí ha hecho algo el alcalde. Ustedes también son poco generosos con Rafael López Aliaga. Hace un año prohibió los limpiaparabrisas. Claro, hace un año esa fue una medida importante que tuvo un impacto contundente. Lima cambió. O sea, que me voy a mi sándwich y me voy. Lima es otra. Con mi butifarra. Mi butifarra. Lima es otra. Sí. No, yo estaba buscando, Es otra ¿no? cosa. Oye, Medidas. ¿y las 10.000 motos? No sé. Llegaron Pero- 4, creo, ¿no? Pero él En verano, ha ido colando por la principalidad, pero sí, Eran ha ido colando cuánticas. videos de motos y motos y motos. Sí. 400 motos por aquí, 200 por allá. Es cierto eso. Oye, No, pero- no he seguido el rastro. Pero es que de eso. verdad, yo me acuerdo que hace un... O sea, lo que supe era que hace un par de 10.000 meses... motos. Claro, no, sé, 10.000 motos era el ofrecimiento, pues, ¿no? Claro. Pero hace un par de meses habló, creo que 400 motos. Claro. Era un número ridículo en comparación a lo que había prometido. Pero además costaban Y además dijo, ya vienen las demás. Y además estaban sobrevaloradas. costaban un montón, ¿no? Y quiero dar una noticia de último minuto. El Pleno de la Junta Uy. Nacional de Justicia ratifica la destitución de la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por unanimidad. Ajá. Unanimidad quiere decir todos Todos. votaron de acuerdo. por destituir a Patricia Benavides por mayoría con voto dirimente, también la destitución de Emma Benavides. Su hermana. Sí, yo quiero tomarme la licencia de en este momento recordar a una mujer que fue la primera, digamos, damnificada de toda esta historia, que fue la señora Bersaber Revilla, que era quien tenía a cargo esta investigación de Emma Benavides, que era una persona muy honorable, con una carrera intachable en el Ministerio Público, y que pues fue sacada La por Patricia degradaron de Benavides. cargo y lo pusieron, digamos, como subordinada de un fiscal a la que ella había investigado. Claro. O sea, Una humillación fue- total fue- dentro de la propia Fue una institución. Yo humillación. creo que esto es una Terrible. reivindicación. Pero que además, digamos, la doctora Revilla tuvo la dignidad de no aceptar Exactamente. esa humillación, ¿no? Y Terrible. abrió un poquito, y empezó a abrir un poquito esa caja de Pandora de todo lo que había allí,
Y pues ahora la Junta Nacional de Justicia ratifica la destitución de la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Yo creo que algunos ya se habían olvidado, ¿no? Porque Sí, pasan Patricia demasiadas Benavides cosas. regresó de viaje porque había pedido En un permiso porque estaba... Volvió. Sí, volvió. Pero sí, es que en este país pasan tantas cosas que a veces uno no le alcanza el tiempo No para tenemos ponerse al día en descanso desde el todo, ¿no? O 2016, sea, fácil que sí. sí. No alcanza No. para tantas cosas al mismo tiempo. ¿Estamos aquí en TikTok? Ya estamos Estamos en TikTok. 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 Somos multiplataforma. Multiplataforma. Y Somos queríamos... el sistema de noticias del Cuéntale, mundo. por favor, Paco, a los amigos de TikTok, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha Bueno, sucedido? hemos estado hablando en estos primeros... ¿Cuántos minutos vamos hablando? Vamos a hablar como Como- 20 y tantos minutos. Bueno, hemos hablado Pero no hemos comido lo suficiente. del ministro Santibáñez y ¿Ya? hemos hablado de la interpelación en un congreso prácticamente vacío. Hemos hablado de lo desinstitucionalizado que está este país. Saca la chela. No, yo creo que ya la situación, yo creo que ya estamos Saquen para... la chela. Estamos para ¿Qué hacemos hablando de eso sin trago? Estamos para botes, TikTok, y la situación está muy fregada. Pero hay una noticia de último minuto, amigos de TikTok, si se perdieron la novela de Vane, alias Vane, la Junta Nacional de Justicia ha dicho que se ratifica la destitución de la ex fiscal Patricia Benavides. Yo creo que así como con lo de Chibolín, hay muchos que tiemblan con la caída de Patricia Benavides, ¿no? Por eso- Hay Por eso de un bastantes tiempo ahí. esta parte, los ataques a la fiscalía, que si bien es cierto tiene sus cosas también, porque lamentablemente acá no hay santos, No. definitivamente, ha ido desarrollando labor progresivamente, avanzando, en algunos casos más lentas que en otros, pero finalmente ha ido haciendo su labor de persecución al delito. Por esa razón es que muchas veces se le acusa, se le critica, se le trata de señalar que no trabajan, que son politizados, en fin. Pero en líneas generales pues, es una institución que debería continuar con una autonomía que en este momento se está pretendiendo vulnerar. Sí. Porque hay un proyecto de ley en el Congreso que está planteando precisamente que el Congreso tenga una comisión de fiscalización para jueces y fiscales, precisamente. O sea, tú te imaginas que el juez, no sé, por ejemplo, Carguancho, que en una temporada hace varios años comenzó a mandar a prisión preventiva a varios, con sus críticas o no, pero eso ya se tendría que discutir en otro momento, sin duda. Si en ese momento hubiera existido esta comisión que pretenden formar en el Congreso, ¿qué hubiera pasado? O sea, se llevaban a Carguancho, se lo cargaban y lo metían, Sí, lo fácil. posaban, lo destituían. en fin. Destituido y todo lo demás. Lo que pasa es que además, O a los fiscales de la bajada. en fin. digamos, personajes como Carguancho o como otros en el sistema judicial despiertan una suerte de amor-odio, ¿no? O sea, el Claro. caso de Carguancho probablemente es el más palpable porque era el que El juez o sea, Canero. caneó, El juez Canero. cuando caneó a Ollanta y a Nadine, Claro. los fujimoristas estaban ¡bravo! Qué ¡No, bueno. qué valiente! Juez Grandes Carguancho! señales de Ya, independencia del poder judicial. hasta salieron con su polito, ¿se acuerdan ustedes? Claro. Yo apoyo a Con el polito, Carguancho. ya, metieron en cana a Keiko y Carguancho se Sí. convirtió en un hijo de su Pink Floyd, mañana, o sea, maleado. Es importante y yo creo que es hasta cierto punto bueno cuando llueve, digamos, De los dos lados. Claro. sobre todo cuando tú eres parte del sistema de justicia, ¿no? Entonces se supone que ellos están apegados a un criterio legal Ujú. y ese criterio legal se aplica, me caigas bien o no me caigas bien, voté por ti o no voté por ti, porque no pueden pretender, no hay ningún ser humano apolítico. No. Todos Claro. el día de las elecciones tenemos una preferencia, un gusto. Y El tenemos que tener asunto una es que- posición frente a la vida igual. Claro, O sea, es natural. El asunto es cómo tú te diriges en tus decisiones profesionales sin que eso influya. Eso Ahora- es importante también, disculpe que te interrumpa, Paquito, porque de un tiempo a esta parte se habla, por ejemplo, del activismo. No, que tú eres un activista, que por aquí y por allá. Oye, viejo, se están cargando el país con rueditas y todo, y, o sea, y tú tienes que quedarte simplemente callado o callada. Claro, o sea, lo O sea, que pasa es que hay... Quieren anularte, digamos, de tu participación cívica, ciudadana, política del país. Eso es... No se puede hacer eso. No, pero además, digamos, aquí en el Perú, por alguna razón, que la verdad es que no me he sentado a analizar en profundidad, existe la idea de que los periodistas tenemos que ser una suerte de personajes prístinos en cuanto a su posición, ¿no? Que no tienen que tener posición política, Objetivos. tienen que ser súper objetivos en fin. Y los periodistas finalmente somos seres humanos. Viejo, y ¿Entiendes? digamos que el O sea- objetivo que deberíamos perseguir es el de llegar A ver, a la verdad. Al margen de todo, o sea, de lo que no debe claudicar un periodista es de los principios periodísticos, Exactamente. ¿me entiendes? Y los principios periodísticos son objetividad, Mm. en la medida de lo posible, porque todos sabemos que la objetividad puramente química no existe, ¿ya? Hablar de hechos, Mm. ¿no?
contrastar información, ¿no? Pero en ningún momento te Y dicen, no o sea, contrabandear pues, exacto, o sea, a lo que yo voy es que en otras realidades, en Estados Unidos, en Europa, hay periódicos que tienen una línea política claramente definida. El New York Times acaba de exacto. sacar una editorial diciendo que ellos apoyan abiertamente a Kamala Harris, como han apoyado a todos los candidatos demócratas en la historia que tiene el periódico. Y ese era precisamente mi ejemplo. En la campaña electoral en la que Trump sale elegido, ¿no? El New York Times publica un editorial diciendo: nosotros estamos en contra del señor Donald Trump, pero nos comprometemos a seguir respetando los principios periodísticos del New York Times y vamos a cubrir todas las informaciones. Tendrá su página editorial. Y lo que sí hicieron fue sacar un fact-checking de todo lo que el señor decía. Pero sí es clave, ¿sabes por qué? Porque lo que tú puedes hacer es decir que el señor no existe. Exacto. Entonces, si hay dos candidatos y yo tengo simpatía por uno como medio, o tengo pavor por el otro, o me parece terrible, fatal el otro candidato, ¿puedo decirlo en mi editorial? Por supuesto. ¿Puedo poner una columna o videocolumna, si es televisión, diciéndolo? Por supuesto. Alertando, mencionando. Lo que no puedo hacer es hacer como que no existe y desaparecerlo, invisibilizar. Exacto. No, y mirar para otro lado y decir... Porque eso es básicamente invisibilizar a aquel sector de la población que esté interesado en ese candidato o candidata. O sea, y a su derecho a la información, ¿no? Aquí estamos jugando realmente. Sí, o sea y además... A discriminar, digamos, a separar, a mantener una línea de separación en la propia población del propio país. Claro, y además es perfectamente lógico, ¿no? O sea, si tú eres un medio de derecha, báncatela, pues eres de derecha, ¿cuál es el problema? O sea, ¿cuál es el roche? Yo por lo menos no le veo absolutamente nada de malo ser de derecha, ¿ya? Igual de izquierda, o sea, para mí es absolutamente irrelevante. O sea, a lo que yo voy es que al margen de tu posición política, o sea, lo único que te diferencia es el camino para llegar a lo que... A estas alturas, en realidad, eso de izquierda y derecha también vemos el ejemplo del Congreso. Sí, claro. Es bastante... No. Es que en el Perú se ha diluido ese tema de izquierdas y derechas. Yo creo que no solo en el Perú, en el mundo, ¿no? Yo hace un tiempo escribí un artículo que publiqué en Jugo de Caigua, que se llamaba Chuecos y Derechos, ¿ya? Que estaba basado precisamente en lo que había dicho una dramaturga mexicana que se llama Sabrina Bergman, en la que ella dice que ya esta discusión, mira, una mexicana, que ya esta discusión de derechas e izquierdas es absolutamente anacrónica, porque está comprobadísimo en todas partes del mundo que esta gente lo único que hace es utilizar la ideología para jalar agua a su molino y después hacer lo que le da la gana. O sea, mira nomás el fujimorismo con instrumentalizan de alguna manera esa, entre comillas, ideología, digamos, trasladando a la población a un escenario de hace 50 años, ¿no? Un escenario de Guerra Fría, sí. ¿No? De comunismo, que por aquí, que por allá, los bloques, el monstruo va a venir y te va a comer. O sea... Y ocurre aquí, ocurre en otras partes del mundo. Y todos votan igual, o se abstienen igual. O sea, y es rarazo porque, o sea, ya no puede ser tan maniqueo ni siquiera en esas cosas, ¿no? O sea, el mundo es tan, o sea, yo no me considero una persona de derechas propiamente dicho, soy un poco más progresista porque creo en algunas cosas que obviamente se salen de los márgenes conservadores tradicionales de la derecha, pero hay cosas de la derecha con las que estoy completamente de acuerdo. O sea, libre mercado, ¿no? Con más regulación de los trabajadores. Hay matices, exacto. O de la derecha o de la izquierda, o exacto. Blanco o negro, cuando en realidad eso ya no es como que... Pero además hay cosas que te estigmatizan, ¿ah? O sea, hay cosas que aunque tú digas, por ejemplo, como Paco acaba de decir, de repente él se identifica centro o derecha, pero si tú dices, yo creo en los derechos humanos, o yo soy feminista, o yo soy ecologista, eso ya te marcó. Muérete de la risa. Eso es un liberal. Si eres gay, eres rojo. Yo perdí. O sea, tú ya no tienes forma. Cabro rojo. O sea, a ti ya, por eso hay temas y cosas y causas en las que uno... Y eso es en serio, una vez me lo dijeron. Una vez me lo dijeron, alucina. O sea, acá lo decimos en broma. No, claro, nos reímos. Pero una vez me lo dijeron, en serio. O sea, Lía, pero es que tú eres gay, tú eres de izquierdas. Y yo... Venía con el, ¿no? O sea, no sé. Claro, hay un montón me lo dijeron, no, me quedé helado. Que viven juntas, ¿no? Igual el tema del ecologismo. Brother, ¿no conoces a Alejandro Cabero? O sea, yo te puedo asegurar que es gay y es bien de derecha, ¿sabes? O sea, no tenemos mucha duda de su posición política, ¿no? Exacto, ¿no? Y hay algunos extremos en los cuales ya la cosa se pone
digamos, menos jocosa y más peligrosa, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que ocurrió en el momento de las protestas, ¿no? Donde ya el pensar distinto o tener una causa diferente justificaba, y ahí creo que para mí hubo un quiebre bien fuerte social, Sí. el asesinato de personas. Entonces, estas personas como son castillistas y defienden a Castillo, yo no estoy de acuerdo con Castillo, yo odio a Castillo, Castillo me parece el peor, listo, hasta ahí podemos estar de acuerdo, te puede parecer el peor, el otro señor votó por él, pero que tú seas capaz de justificar que se asesinen personas porque esas personas defendían una causa en la que tú no crees, me parece que fue un quiebre muy profundo. Yo creo que más grave que eso, que puede ser una etiqueta, digamos, de un sector de la política o de los políticos que quieren estigmatizar a un sector de la población que puede tener una preferencia por un candidato, es el tema del clasismo, del racismo, de la discriminación contra los ciudadanos y ciudadanas de regiones del país, como Puno, como Ayacucho, ¿me entiendes? Y Puno, Ayacucho, sobre todo Ayacucho, en la historia de nuestro país, es un pueblo sumamente golpeado, maltratado, estigmatizado por todo lo que hemos vivido en la época del terrorismo. Pero no solo en la época del terrorismo. Porque tú seas, no, que a mí me gusta o yo voté por Castillo, no, es porque tú eres de acá, de tal lugar, terrorismo. Sí, y para hacerle un puente a Paco, solo quería decir que habían personas que decían que se vayan, ¿no? Como si este no fuera su país. No, claro. Nunca más voy a viajar. ¿Por qué vienen a Lima? Claro, nunca más voy a viajar a Cusco. Ah, puta, en verdad, Cusco acaba de perder un gran turista contigo, brother. O sea, no, pero, la economía, exacto, ¿no? O sea, además, es absurdo, ¿no? O sea, además, es lo caso como se ha convertido en una suerte de argumento dentro de las peleitas en Twitter, ¿no? O sea, tú publicas cualquier cosa y el típico troll que dice, pero ¿por qué votaste por Castillo? O sea, asume tu voto, asume tu voto. Brother, va a ser una secuencia del programa. O sea, el troll zancudo, ¿no? Que estuvo en tu hombrito acá en la cámara secreta y que vio en el momento en que tú marcabas el lapicito, ¿no? Eso es lo que te iba a decir, justo, o sea, usando la lógica. ¿Quién, o sea, tiene la capacidad omnipresente de poder acompañarte a la cámara secreta el día de la votación para saber que marcaste por tal o cual candidato? Nadie. ¿Cómo serán esos que se quedan casados con la misma persona a la que ellos no aman, ¿no? Y aunque les peguen y le saquen la vuelta, pero, se quedan. Pero además el asume tu voto es una suerte de claudicar a tu derecho de criticar. Porque, o sea, quiere decir que porque votaste por él no puedes... Es asumir un estado de catatonia. Exacto, le di un cheque en blanco, o sea, marcar su símbolo en la cédula electoral le otorgó un cheque en blanco. No. Exactamente. Brother, o sea, tú tienes todo el derecho de reclamarle al pata por el que votaste y que con justa razón traicionó tu confianza si es que así tú lo crees. Pero, lamentablemente acá las lealtades, sobre todo en política, están basadas más bien en el chalequeo, a pesar de los delitos que se pueda cometer eventualmente, que realmente por principios básicos éticos, morales, de justicia y en fin, o sea, estamos jodidos realmente. Una reivindicación tenemos que hacer, y un mea culpa, que los votantes de Castillo que salieron a protestar, la vieron antes que todos los analistas y se dieron cuenta rapidito que Dina no era Castillo y que Dina se iba a ir por otro lado, la vieron. O la vieron, o también, obviamente, el impulso de que no era ya la persona que ellos habían elegido en primer lugar. Pero nadie nos va a decir que Dina es la continuación de Castillo. No, para nada. Entonces, ese asume tu voto también es un asume tu voto perverso, porque Dina no es por lo que la gente que votó por Castillo votó. Claro, cuando a mí me dicen que Dina es la continuación de Castillo, bueno, electoralmente sí, pues no, porque era la plancha, vicepresidente, todo lo que quieras. Pero Dina no se parece en nada a Castillo. Bueno, se parece en un principio, digamos, constitucional de sucesión. Claro. Pero en los hechos esa cuestión ya fue. Sí, claro, pero, o sea, en lo único que se parecen es que los dos son un par de mediocres, ¿no? O sea, los dos han instalado una caquistocracia en el Perú que nos va a costar Dios y su ayuda recuperarlo una vez que nos podamos deshacer de esta chusma, ¿no? Es más, Dina no solamente no es continuación de Castillo, Dina no es la continuación de Dina, la que postuló y ganó con la plancha. Porque Dina no tiene ni siquiera la misma cara. Ni siquiera eso. No, ni siquiera. O sea, ha cambiado todo la señora. ¿Por quién votó, señor? ¿Por quién votó, señora? ¿Usted por quién postuló? Uno de los ganchos de Dina en el debate que le generó. De los ganchos de la empresa. No nos burlemos de los punch que metió en el debate fue cuando chancó a Patricia Juárez. A Patricia Juárez con el tema de que Fujimori iba en un helicóptero a recoger a una señora, algo medio. Sí, no, y que además le dijo que era el sexto presidente más corrupto de la historia. Es la misma Dina que después abrazó a
de Alberto, ¿no? Fujimori, ¿no? Sí, del sexto Entonces, más corrupto de la Entonces, historia. Dina ni siquiera es la continuación de Ahora, Dina. esto que estamos comentando, la gente que en Twitter, por ejemplo, te dice asume tu voto, no se da cuenta de esto, no la ve, o simplemente porque están lo motizados, en fin, esa palabra que no me sale. Lo que pasa es que en el país... Y están totalmente cegados por una posición intransigente, totalmente, digamos, que quiere descalificar a la otra persona, que no piensa como tú. O sea, ¿qué es exactamente? No sé, yo no me explico eso, en realidad, porque es tan evidente que quienes gobiernan actualmente no son los que finalmente la población ha sido por un mínimo margen votó. Y de hecho, o sea, hay gran parte del sector de Perú Libre que también está haciendo comparsa de las otras bancadas que están gobernando, de los otros partidos que están gobernando, pero ya definitivamente no es lo que originalmente fue y por lo que se votó por parte de una mayoría. El país está irremediablemente polarizado, ¿no? Fracturado. Sí, atomizado, diría yo, ¿no? Y de esto no vamos a salir pronto, que es lo más triste. Y probablemente en el 2026, si es que es esa la fecha donde se van a producir las elecciones, que, pucha, la verdad cada vez lo dudo menos. ¿Tú crees que no? ¿Que no van a haber elecciones en 2026? Lo que pasa es que es que, bueno, el guionista del Perú es tan loco que en verdad puede pasar cualquier cosa. Sí, ¿no? Pero yo veo desde hace ya bastante tiempo el Perú verdaderamente insostenible. Y esta última crisis, con el paro de los transportistas, para mí es una chispa muy importante que puede llevar a un desenlace distinto al final en el 2026, ¿no? Con lo que ello implica. Ahora, han movido las fichas, las reglas, los detalles. Es difícil estar en todo lo que se hace en el Congreso, lo que se maquina en el Congreso, pero han movido las cosas de tal manera que esas elecciones del 2026, que son en esa fecha, van a estar muy tiradas a que se elija entre los mismos, a los mismos y por partida doble, porque vamos a tener Senado, ¿no? Yo pienso que ya han trazado la cancha, o sea, falta poquito en realidad para que terminen ya de ocupar las instituciones. Y de hecho, particularmente yo creo que Dina no va a llegar al 2026. O sea, la van a desembarcar en algún momento entre el 25 y las elecciones del 26, Sí. Producción para grave. que pueda haber finalmente, un gobierno eventual, transitorio del Congreso, supuestamente de alguna manera pueden ahí sacar el as bajo la manga o seguir destruyendo la Constitución que ellos mismos defienden y quedarse para finalmente asegurar de que van a poder desarrollar un partido con todo a su favor, ¿no? Yo sé que nos falta, ya nos queda poquito tiempo, pero yo quiero pecar de ingenuo probablemente con lo que voy a decir a continuación. Pero yo guardo alguito de esperanza de que las barbaridades que han hecho todos los que forman parte del pacto mafioso que ha tomado el poder en estos últimos años, no les va a ir bien en las elecciones, en las próximas elecciones, porque la gente ya se dio cuenta que son cualquier cosa. Pero en realidad no tenemos pero claro, el problema es que no tenemos de dónde elegir, pero yo guardo la gran esperanza de que la gente en las próximas elecciones, cuando vea Renovación, cuando vea Avanza País, cuando vea esta porquería, yo no pasado antes, por ejemplo, eso pasó, por ejemplo, con Ollanta ¿no? Con el Partido Nacionalista. Que fue el último presidente que cumplió su mandato constitucional. Actualmente el Partido Nacionalista ya no existe. Toledo, con su bancada de Perú Libre, llegó a la presidencia. Ya no existe Perú Libre, ¿me entienden? No. Y así podríamos hablar de algunos otros partidos que se han ido debilitando en el camino, algunos con una presencia minúsculas, pero igual, ya no tienen presencia, digamos, efectiva en el Congreso ni representación. Entonces, es probable que suceda eso, ¿no? Yo no quería cerrar el programa sin tocar el tema del sodalicio. Creo que gran tema. Es importante dedicarle un par de líneas porque es algo fuerte que ha pasado entre el miércoles pasado y este miércoles. Para los que no tienen mucho conocimiento sobre el caso, la Santa Sede ha separado a 13, me parece que son 10 ex miembros o miembros del sodalicio, de este, ¿cómo le llamaríamos? ¿Culto? Es una organización reconocida por la Iglesia Católica, porque sí, ¿no? Está reconocida por la Iglesia Católica. Pero sumamente cuestionada. Y sumamente cuestionada, y efectivamente uno de los nombres más llamativos de esa separación es el ex arzobispo de Piura, el Monseñor Eguren, que además ha publicado una carta despidiéndose prácticamente después de que el Papa le dijera ya hasta aquí nomás, compadrito, ¿no? Y lo expulsaran por el tema del sodalicio, ¿no? Es una carta en la que no reconoce absolutamente nada y más bien se victimiza.
Vamos a ver si ¿no? podemos profundizar en ese tema. Los que no conocen sobre el tema pueden buscar a Paola Ugaz, Sí. a Pedro Salinas. Raúl Tola ha escrito también mucho sobre Raúl sobre Tola este tiene tema. 2 columnas extraordinarias. La última es muy buena con Un respecto buen a ese tema entramado de esta, que es algo locazo, ¿no? Sí, Pero sí, que, es una novela. que en pleno siglo XXI todavía hablemos de Pero ha excomunión. quedado todavía en stand-by. Es una cosa así como el exorcista, tienen que buscarlo es ahí. como John Wick, ¿no? Estás excomunicado. Bueno, el asunto, pero Continental, en el Continental. miren, es chiquito el tema de la excomunión. No soy muy conocedora de temas religiosos de la Iglesia Católica, pero el tema de la excomunión ha quedado, el último capítulo es que Juliana Caxia, que es esta activista de Con mis hijos no te metas, y el otro señor, que si no me acuerdo su nombre, que es su cuñado. Blanco, creo que es. Sí, Carlos Blanco. que es su cuñado, han publicado una carta diciendo que se han puesto en contacto con Francisco y que parece que van a ser perdonados. Finalmente no serían excomulgados de la iglesia, pero todo esto es a raíz justamente de las audiencias que hizo la Santa Sede para escuchar a las víctimas del Pero sodalicio. todo esto es un entramado en realidad novelesco tipo Borges. Yo les recomiendo, mira, si les gustó el Código Da Vinci y ese tipo de novelas, busquen el caso Sodalicio. Es un caso muy fuerte que tiene que ver con abuso, sobre todo abuso psicológico. Más allá de las bromas. Y lean Mitad monjes, mitad soldados de Pedro Salinas con la colaboración de Paolo Ugaz, y también lean Sin noticias de Dios, que es el otro libro de Pedro Salinas que es muy bueno. Y ojalá que repongan la obra de teatro San Bartolo. Una obra de teatro indispensable también para conocer este tema. Así que si les interesa, chequen información y vamos a tratar de tener por ahí una entrevista o un reportaje sobre el tema también. Muy bien, insurrectas e insurrectos. Hasta aquí nuestro programa del día de hoy, Perú de miércoles. Hemos estado con el gran Paco Flores. Gracias. Aplausos. Pasen los bocaditos. Oye, qué loco, ¿no? Y nada. De verdad, qué loco es que ahora tengamos la oportunidad de hablar en estos formatos, ¿no? O sea, Sí, sobre todo así, abiertamente, ¿no? Así es, con una libertad y con una cercanía con ustedes que nos ven allí. Así que ya saben. Y con sanguchitos. Y con sanguchitos. Síganos en las redes, síganlo a Paco también en las redes, también está creando contenido y ya haremos cositas interesantes seguramente. Así Nos es. vemos en la Nos vemos próxima. la próxima. Insurrectos. chao, insurrectos. Como Acá todo el equipo de producción es autodidacta. Sí. El de allá ya se apagó. A ver, vamos a ver acá.